Hola chicos. Mi nombre es IDT. Les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 1. Era un día normal en Konoha, ninjas salían a realizar misiones y otros regresaban de completarlas. Dentro de un día el equipo 7 realizaría su primera misión importante en el país de las olas. Sin embargo, de la nada y sin que nadie lo esperara, una luz blanca empezó a rodear a las personas de Konoha y de otras aldeas. De un momento a otro, la mayoría de shinobis y aldeanos de Konoha, con excepción de Naruto y otros, fueron teletransportados a un lugar que parecía ser una sala de cine. Menma. ¿Qué demonios? Sakura. ¿Qué es este lugar? Todos empezaron a alterarse y gritar. Hiruzen. Tranquilícense, calmémonos y analicemos la situación. Raikage. Cállate, maldito viejo. ¿Dónde demonios estamos? Esto es una trampa, ¿no es así? Hiruzen. ¿Que el Raikage está aquí? Onoki. Por tu reacción al parecer de verdad no sabes lo que está pasando, Sarutobi Hiruzen. Hiruzen. Teuchikage. Naruko. Oye Menma, ¿quiénes son esos viejos? Menma. Pues, Kakashi. Son Kages. Específicamente el Raikage y el Teuchikage. Kankuro. Este lugar sí que es ruidoso. Temari. Me pregunto, ¿quién demonio nos trajo aquí? Gaara. Este sitio, Mei. Vaya, sí que hay personas famosas por aquí. Hiruzen. Incluso la Mizukage, Satsuki. ¿Quién demonios nos trajo aquí? De repente una puerta se empezó a abrir. Y de ella apareció un chico alto, vestido con una chaqueta y pantalones negros. Todos se pusieron alertas y en guardia debido a el aura que este ser transmitía. El joven de posición enfrente de todos, hizo una reverencia y les habló. Antes que todo me disculpo por traerlos de una manera tan repentina. Mi nombre es IDT, soy un supervisor y creador de universos. En otras palabras, soy lo que ustedes llamarían creador. Hubo un largo silencio en la sala, hasta que alguien empezó a reír. Ninja random. Sí, claro, y yo soy el Hokage. Todos empezaron a burlarse del chico y creyeron que estaba loco. Pero Kakashi, los Kages, Gaara, Sasuke y Menma se quedaron en silencio solo observando y analizando la situación. De repente un aura asesina inundó la sala e hizo que muchos se arrodillaran o se desmayan. Pueden creerme o no, sin embargo aquel que se atreva a faltarme el respeto se abstendrá a las consecuencias. Dijo con un tono enojado y tajante. Hiruzen. Me disculpo en nombre de los aquí presentes, señor creador. No te preocupes, y puedes llamarme Ide. Raikage. Oye mocoso, ¿por qué nos trajiste aquí? Responde. Todos se tensaron por la forma en la que el Raikage le habló al creador. Bueno, la verdad es que estaba aburrido. Todos se cayeron de espaldas y les salió una gota de sudor estilo anime en la cabeza. Azuma. Déjame entenderlo. ¿Nos trajiste aquí solo porque estabas aburrido? Sí, aunque bueno, también por otra razón. Kakashi. ¿Cuál sería esa razón? Verán, sus acciones van creando un conjunto de consecuencias que afectarán en su futuro. Vengo a mostrarles lo que pasará en el futuro para que sepan si deben corregir algo. Sasuke. Es decir, ¿que nos mostrarás el futuro? Dicho de forma simple, sí. Mei. ¿Pero esto no afectará de alguna forma nuestro destino? No se preocupen por eso. Si eso llega a suceder lo solucionaré. Pero bueno, les explico. En todos los mundos existen personas que con sus acciones pueden provocar la destrucción o salvación de un mundo en específico. Nosotros los administradores de universos solemos llamarlos pilares del mundo. Todos estaban en shock, no sabían qué pensar, la sola idea de que una persona tenga un rol tan importante los aterraba. Shikamaru. ¿Quién es el de nuestro mundo? Todos tragaron saliva al escuchar la pregunta y esperar la respuesta. Pues, su pilar es Naruto Uzumaki. Todos los de Konoha. ¿Qué? Naruto / el mocoso / el demonio. Todos los que no eran de Konoha estaban confundidos. Onoki. Entonces es alguien de Konoha, pero, ¿por qué lo llamaron demonio? Aldeano random. ¿Por qué es ese demonio? Estamos muerto. Empujó al tipo y lo estampó contra una pared y dijo. No toleraré faltas de respetos a su persona. Ahora bien, para mostrarles su futuro lo haré por formato de rap. Killer B. Sí. Raikage. Cállate B. Les pido que se sienten y miren hacia la pantalla. Dentro de poco empezaremos.
Pero antes, procedió a chasquear los dedos y aparecieron los 3 legendarios Sanins. La gente sentiría miedo al ver a Orochimaru. Antes de que hagan alguna estupidez, cualquier acto violento será castigado severamente, igualmente les selle su chakra, así que no intenten hacer nada estúpido. Les daré 15 minutos para que les expliquen todo, y después comenzaremos. Las personas obedecieron por miedo. Algunos se preguntaban qué tan fuerte era ese sujeto. Otros cómo era su pilar. Y Menma, Naruto y el equipo 7 no podían dejar de pensar en Naruto. Pasado los 15 minutos el creador apareció. Muy bien, ya vamos a comenzar. Si desean comer algo solo imagínenlo y aparecerá ante ustedes. Si quieren ir al baño arriba a la izquierda están tanto el de los hombres como el de las mujeres. Todo el que intente espiar será castigado, ¿entendido? Todos asintieron. Empecemos. En la pantalla. Cuentan las leyendas de la aldea que hace tiempo ocurrió una pelea donde el zorro gigante de 9 colas debía ser sellado y el cuarto Hokage se encargó de esa tarea. Fuera de la pantalla. Los más viejos que Konoha tuvieron escalofríos al recordar la escena. Y los más jóvenes estaban asustados. Onoki. Así que ese es el ataque del Kyuubi, Raikage A. El cuarto Hokage, ese bastardo Namikaze. Menma y Naruto. Papá, dentro de la pantalla. Se creció siendo marginado, por eso quiere ser mejor y que lo aplaudan quienes no lo respetaron. Y si a su única familia en lastimado estarás muerto. Naruto no se quedará jamás de brazos cruzados. Su historia solo ha comenzado. Fuera de la pantalla. Mei. Entonces ese tal Naruto es un Chinchuriki. Onoki. Tal parece, Gaara. Él también tiene sellado a uno. Los más jóvenes se encontraban confundidos por la curiosa palabra. Chouji. Disculpe, ¿qué es un Chinchuriki? Bueno, en términos simples es una persona que tiene sellado en su interior a un Biju. Los Bijus son bestias con colas y el Kyuubi es uno de ellos. Sakura. Eso significa que Naruto tiene al Kyuubi sellado dentro de él. Dijo temblorosa. Correcto, a causa de eso todos le temían y lo excluían. Onoki. No me extraña que le pase eso a un Chinchuriki. Mei. Sí, aunque es algo triste, todos se sorprendieron al ver que Naruto hizo una gran cantidad de clones de sombra. Yugao. Vaya, sí que ha progresado. Dijo con una pequeña risa. Ino y Sakura. ¿De verdad es Naruto? Dentro de la pantalla. Y aquí se forma el equipo 7. Algunos con motivaciones aún más fuertes. Para probar solo deberán robar los cascabeles. Y se dan cuenta que su sensei tiene un nivel diferente. Es inútil por cómo se mueve, aplica 1000 años de muerte. Naruto por fin lo detiene, parece muy golpe de suerte. Pero un jutsu de sustitución lo repele. Al final la estupidez es lo que predomina en su mente. Pero qué idiota, un ninja espera el momento indicado. Si no puedo con esto mi meta se habrá trancado. Debo ser mejor que el resto, por eso he entrenado. Y he sido el primero que las ha tocado. Perdieron el examen, no están a la altura. Es hora de que aprendan una lección dura. Quien no cumple con las reglas es basura. Pero aquel que abandona a un compañero son peor que la basura. Fuera de la pantalla. Gai Sensei. Es una frase increíble digna de mi rival. Kakashi. ¿Dijiste algo? Gai Sensei. Maldito Kakashi con su actitud genial. A todos les cayó una gota de sudor estilo anime. Onoki. No estoy de acuerdo con la frase, pero cambiando el tema. El chico es bastante precipitado. Naruto. Tiene bastante chakra pero actúa sin pensar. Mei. Le falta madurar. Jiraiya pensó. Es la viva imagen Minato, a excepción de que él no era un idiota. Satsuki. Así que ya progresó un poco, pensó mientras miraba a Sasuke. Dentro de la pantalla. La primera misión seria del equipo es escoltar a este tipo. Mintió sobre el nivel de la operación y se complicó. Las cadenas se enrollan a Kakashi en el Nico. Quizás que es el único que no se paralizó. Su objetivo es claro, asesinar al constructor de puentes. La misión es lo primero y dar la vida al proteger. Estaré detrás de ti, no soy un miedo, soy Clenque. Prometo por esta herida que yo voy a ganar siempre. Fuera de la pantalla. Todos se horrorizaron al ver a Kakashi ser destrozado. Sakura. Sensei. Gai Sensei. No te preocupes niña, él no sería derrotado solo con eso. Hiruzen. Tiene razón, no por nada es el famoso y temido ninja que copia. Sakura e Ino. Kiaa. Sasuke-kun es tan genial. Yugao. A ese niño. Ayate. No te preocupes tanto, solo es un juramento. Yugao. Tienes razón, dentro de la pantalla. ¿Quién está detrás de todo escato? Contrato a Sabusa. Si reconoce el nivel, el secreto y lo usa. Se escabulle entre sus filas, pero se cura y se cruza. Tiene un clon de agua, de copiar lo acusan. El Sharingan, no verlo, una gran pinta por los pelos. Una patata le brinda y vuela al cielo. Islas prisionero, nos va a asesinar si peleamos o si corremos. Pero Naruto tiene un plan inesperado y lo realizaremos. Fuera de la pantalla. Onoki.
Uno de los 7 espadachines de la niebla, Menma. No será fácil, los más jóvenes querían preguntar quién era Zabuza, pero al ver las expresiones de seriedad de los demás entendieron que era alguien peligroso. Todos se sorprendieron al ver el intercambio de técnicas entre Zabuza y Kakashi. Satsuki. ¿Qué? ¿Cómo que Sharingan? ¿Cómo lo obtuviste, bastardo? Tú no eres un Uchiha. Sasuke. Kakashi-sensei, también me gustaría saber cómo lo conseguiste. Dijo con enojo. Kakashi. En otro momento. Sakura. Oh no, estamos perdidos. Temari. Al parecer el rubio tiene un plan. Dentro de la pantalla. Que Tomás ya es un desastre, que el original lo alcance. El segundo filo junto a Kakesante. Yo no volveré a mi forma. Cuando creíste que ganaste, ¡nosotros a mi maestro! ¡Odiaré más sangre! Está vulnerable en el aire, pero entra el sensei. Puede copiar al instante sus jutsus perfectamente. Incluso se adelanta al original excelentemente. Efectúa la técnica antes que y por fin lo vencen. Fuera de la pantalla. Increíble fue lo que se escuchó al unísono. Shikamaru. Es sorprendente que haya planeado algo así tan rápido y más considerando que es Naruto. Yugao. Así se hace Naruto. Dijo con orgullo. Lee. Es sorprendente, sus llamas de la juventud son increíbles. Neji. Ciertamente es sorprendente. Hinata. Increíble Naruto-kun, dijo sonrojada. Onoki. Al parecer aprendió a pensar antes de actuar. Fue un buen plan. Sakura. Su trabajo en equipo con Sasuke-kun fue increíble. Sasuke. Jump, sonrió ligeramente. Menma. Naruto. ¿De verdad es él? Naruko. Era de esperarse de mi hermano, pensó. Satsuki. No está mal. Todos. Lo derrotaron. Dentro de la pantalla. Supuesto ambulo asesina y se lleva el cuerpo. Era en verdad un aliado al que utiliza como objeto. Ellos deben mejorar su control, chakra y movimiento. Así que antes de continuar completarán su entrenamiento. Naruto conoce a Haku y su pasado sin saber que él es el ninja enmascarado que para gato ha trabajado. Y ahora en el puente de enfrentamiento real ha empezado. Demuestran sus habilidades y ninjutsu avanzado. Fuera de la pantalla. Shikamaru. Así que fue un señuelo. Kurenai. Bueno, vencer a un espadachín de la niebla no sería tan fácil. Naruko. Así que conoció a la chica. Ide. En realidad es un chico. Jiraiya. ¿Qué? Maldita sea. Se cayó al recibir un golpe por parte de Tsunade. Tsunade, tú nunca cambias. Raikage A. Al parecer empezará la batalla decisiva. Dentro de la pantalla. Aquí mientras estaba ocupándose de otro asunto. Entre la niebla no esperaban un fuerte que Geigen Kai se adentra en los espejos. Duda que él se detendrá. Es una entrada ruidosa y efectiva último segundo. La única oportunidad de detenerlo es atacar tanto por fuera como dentro al mismo tiempo. Y esa parte soy experto. No se puede ser tan estúpido, ¿cierto? Entonces nuestra última opción es enfrentarlo con mi aliento de fuego. No le hace nada, luego nos va a asesinar. Con Naruto de distracción por fin lo puedo interceptar. Fuera de la pantalla. Iruka. Ese Naruto, siempre se mete en problemas, dijo dándose una palmada en la cabeza. Sasuke. Maldita sea. Caí en su trampa. Ino. Llega tarde, pero al menos podrá ayudar a Sasuke-kun atacando desde afuera. Todos vieron cómo Naruto se metió dentro de los espejos y se callaron de espaldas. Menma. Ese idiota. Naruko. No te altere, Menma, seguro que logra hacer algo, ves, está ayudando a Sasuke. Onoki. No puedo creer que sea nuestro pilar, dentro de la pantalla. Es muy rápido, no se queda quieto en ningún lugar. Por fin lo logro que me estoy empezando a acostumbrar. Ya malgastó mucho chakra, un corte más y queda fuera. Ahora tengo que cargar con él, su reflejo me hiela. Si despierto el Sharingan para salvarte aunque me hieran. Quizás es porque no quiero que tu sueño muera. Fuera de la pantalla. Satsuki. Sasuke, susurraba mientras unas lágrimas se escapaban de sus ojos. Sasuke. Ya veo, Sakura e Ino. Sasuke-kun, decían mientras lloraban. Todos los demás estaban en silencio y miraron con respeto a Uchiha, que fue capaz de sacrificarse por su amigo. Dentro de la pantalla. ¡Voy a matarte! ¡Liberaste la bestia de mi interior! ¡Ahora mírate al espejo! ¡Tiemblas de terror! ¡Esto es por dañar las artes de mi atención! ¡Voy a destruir el rostro que esa máscara escondió! Fuera de la pantalla. Todos sintieron escalofríos al ver la expresión de Naruto y sus ojos rojos llenos de furia. Aldeanos. Teníamos razón de un demonio. El creador los estampó contra una pared apenas dijeron eso. Dije que no toleraría faltas de respeto. Hiruzen. ¿Lo está controlando? Onoki. No lo creo. O por lo menos no lo hace a voluntad. Yugao. Naruto, Ino y Sakura. Dale su merecido, Naruto. Shikamaru, Chouji y Kiba. Nunca había visto a Naruto tan enojado. Naruto, por favor no te descontroles. Jiraiya.
Tal vez debería enseñarle a controlar el chakra del Kyuubi, Sakura. ¿Por qué se detuvo? Tsunade, simple, se dio cuenta que era un conocido suyo. Dentro de la pantalla. De invocación, de persecución de colmillo. Si ocultas en la niebla, ellos te muerden los tobillos. Desde muy bajo te castigará el Raikiri y su gran brillo. Por atentar contra la paz siendo un sumiso lazarillo. Perdí mi valor como objeto. Si ya no puedo serte útil, moriré para salvarte, lo prometo. Que yo estaba perdido, sin propósito, sin sueños. Y tuviste algo que podía servirte en ese pequeño. Eras un arma, Haku, solo un instrumento. Y ahora lo único que me da lástima es perder tu talento. Fuera de la pantalla. Menma. Sabía que era ágil, pero no creí que tanto. Naruko. Kakashi es sorprendente. Todos se quedaron sorprendidos al ver a Aku sacrificarse. Hinata. Ella, se sacrificó. Todos se enojaron al ver la forma en la que a Zabuza no le importaba la muerte de Aku. Onoki. Supongo que es lo normal para un shinobi. Mei. Cállate un rato, anciano. Tsunade. No creo que sienta eso, dijo Tsunade temblando al ver la sangre. Nota. Recuerden que ella aún tiene su trauma con la sangre. Fin de nota. Dentro de la pantalla. Eso es lo que un shinobi debería sentir por dentro, pero hasta los demonios tienen sentimientos. Dame ese kunai, no he terminado mi trabajo. No te sirvo, ya veremos, tu contrato acaba acá. Te arrastraré al haberlo, yo tendré un buen puesto allá abajo. Sin embargo, tú tendrás una eternidad infernal. No me puedo mantener de pie, quiero estar a tu lado antes de caer vencido. Siempre estuviste junto a mí, ahora solo puedo verte estando dormido. Sé que es imposible, pero daría todo para cambiar este destino y poder subir al paraíso contigo. Fuera de la pantalla. Todos se sorprendieron al ver a un Zabuza herido de gravedad yendo únicamente con un kunai a pelear con los mercenarios. Kiba. Está loco, eso es un suicidio, Kurenai. Él lo sabe, Kiba. Todos sintieron tristeza al ver a Zabuza arrastrándose para llegar a donde estaba Aku. Lee. Esa voluntad, Menma. No puedo decir que fue un buen hombre. Pero tiene mis respetos. Naruko. Al final sí lo consideraba su hijo, y bien, eso es todo. ¿Qué les pareció? Todos. Increíble / triste / emocionante / entretenido / interesante / qué buen rap / cállate ve. Esas y más reacciones fueron las de los presentes. Luego veremos más, por el momento, descansen un rato. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.